Cada año, durante las lluvias de verano, en los meses de junio a agosto, aparece la magia en los bosques templados de Tlaxcala. Por las noches, durante las primeras horas del crepúsculo, se produce el espectáculo de las pequeñas luces verdes y amarillas que emiten las luciérnagas buscando pareja. A pesar de que la visita a las luciérnagas de Tlaxcala ha logrado aumentar el turismo a esta región, la luciérnaga de la Sierra Nevada apenas fue descrita para la ciencia en 2012 como Photinus palaciosi. Es una especie endémica de México, con una distribución muy restringida. La especie fue dedicada al entomólogo mexicano el Dr. José Guadalupe Palacios Vargas. Como otras luciérnagas, las de la Sierra Nevada requieren hábitats poco perturbados. Les gustan los lugares húmedos y la diversidad de especies bajo el suelo es muy importante. Por lo tanto, el espectáculo nocturno de la época de lluvias depende de la salud del suelo del bosque. A diferencia de otras especies que atraen al turismo como la mariposa monarca o la observación de aves, los visitantes de luciérnagas caminan sobre los criaderos de estos espectaculares insectos. Las visitas turísticas deben organizarse pensando en la conservación de la vida bajo el suelo. Las principales razones de la disminución de la población de luciérnagas en el mundo tienen que ver con la pérdida y deterioro de su hábitat, con el uso de insecticidas, la contaminación lumínica y con el impacto del turismo desordenado. Para conservar las poblaciones de la luciérnaga de la Sierra Nevada, es necesario investigar su ecología, conservar y restaurar el bosque y promover un turismo respetuoso. Las investigaciones ecológicas sobre esta luciérnaga endémica son indispensables para promover acciones de conservación. Además, es necesario establecer el monitoreo anual que evalúe el estado de sus poblaciones. Los dueños de los bosques deben conocer los factores que deterioran el hábitat y mantenerlo bien conservado. De esta forma, podrán comunicarlo a los visitantes y establecer lineamientos de turismo responsable. Los bosques de oyamel, pino y encino de la Sierra Nevada de Tlaxcala son el hábitat ideal para el desarrollo de estos pequeños escarabajos bioluminiscentes. Para que todos podamos disfrutar este fascinante fenómeno natural, es imprescindible respetar y conservar los bosques. Las luciérnagas son insectos fascinantes. Todos conocemos o por lo menos hemos escuchado sobre estos pequeños escarabajos que mágicamente producen su luz propia. Estos pequeños bichos pertenecen a la singular familia Lampyridae, que se distribuye en todo el mundo, donde existen alrededor de 2.200 especies. En México viven 230 especies de luciérnagas, algunas recientemente descritas para la ciencia. Las luciérnagas pasan la mayor parte de su vida como larvas luminiscentes bajo el suelo y alimentándose de lombrices de tierra, caracoles y orugas de otros insectos. Pueden vivir hasta 2 años en este estado. Los adultos casi no se alimentan y no viven más que 2 meses. Los adultos de algunas especies no producen luz. A pesar de su inocente apariencia, la mayoría de las luciérnagas son tóxicas. Esto es debido a la producción de lucibofaginas, esteroides que las protegen de sus depredadores como arañas y aves. En algunas especies, las hembras de luciérnagas que no producen el esteroide imitan las señales de otras especies para atraer a los entusiasmados machos y comérselos.
De esta forma, además de obtener proteína, obtienen el esteroide para protegerse. La emisión de luz por organismos vivos es conocida como bioluminiscencia y es el resultado de una reacción química. Este fascinante fenómeno ha evolucionado varias veces en el mundo de los seres vivos. Los encontramos en bacterias, algas unicelulares, medusas, escarabajos, peces y muchos otros organismos. La producción de luz es el último paso de toda una cadena de reacciones químicas. Al oxidarse la sustancia luminiscente luciferina por la enzima luciferasa, se produce luz. Ambos sustantivos provienen del latín lucifer, que significa portador de luz. Las larvas de las luciérnagas utilizan su luz para advertir a sus depredadores de su toxicidad, mientras que los adultos utilizan la bioluminiscencia para atraer pareja. Cada especie produce un tipo de luz distinta con una frecuencia particular. Algunas especies sincronizan su producción de luz como si fueran series de foquitos navideños. Es hipnotizante. Las luciérnagas se han adaptado a distintos hábitats a través de millones de años. Es indispensable conservar sus hábitats para que su maravillosa presencia luminosa se mantenga en el planeta. Tizatlán, lugar de la tiza. Cerca de la ciudad de Tlaxcala tiene un lugar importante en la historia. Ha sido reconocido como uno de los 4 señoríos tlaxcaltecas. En su sitio arqueológico del siglo XIII se encuentran restos del palacio del célebre Xicoténcatl Axayacatzin y el monumental templo de San Esteban construido sobre el antiguo espacio en el siglo XVI. Esta región es dominada por el río Zahuapan, que nace en la Sierra de Tlaxco y cruza Tlaxcala de norte a sur, cuyas aguas desembocan finalmente en el Océano Pacífico a través del río Balsas. En el cercano barrio de San Buenaventura Atempa se armaron los 13 navíos con los que Hernán Cortés conquistaría Tenochtitlán y se probaron precisamente en este río. En la orilla sur del río Zahuapan se encuentra un espacio extraordinario en donde puedes conocer la naturaleza de Tlaxcala, el Jardín Botánico de Tizatlán. Este jardín de alrededor de 8 hectáreas fue creado en 1989. El jardín tiene biblioteca, invernadero, teatro al aire libre y salón de usos múltiples. Pero sin lugar a dudas, su principal atractivo es su diversa colección viva de plantas y las muchas otras especies que hacen de este hermoso lugar su hogar. El estado de Tlaxcala, aunque de tamaño pequeño, es hogar de una gran diversidad de ecosistemas y de especies de plantas y animales. Desde los pastizales alpinos del volcán La Malinche y sus bosques de pino, encino y oyamel, hasta matorrales y pastizales de zonas áridas del centro y norte, y varios humedales como la laguna de Ahuitlapilco, la presa de Atlangatepec, incluyendo al importante río Zahuapan. El jardín botánico se divide en varias secciones con ambientes húmedos, secos y con especies de plantas acuáticas, de zonas áridas, ornamentales, medicinales y comestibles. El invernadero con especies de plantas tropicales, acuáticas y del bosque nublado es un recinto acogedor que transmite la belleza y tranquilidad de la naturaleza. Entre los árboles del jardín sobresalen especies ribereñas como ahuehuetes, ahuejotes, álamos blancos, fresnos, sauces, ailes, capulines y otros como pinos, encinos y cazaguate. Algunos arbustos nativos son el tlaxistle o membrillo cimarrón, el azuñate y la onagra alta con atractivas flores amarillas.
En la sección de plantas de zonas áridas están representados nopales, cardenches, biznagas, organillos, magueyes, yucas, palmas de sotol y 2 especies arbóreas que se destacan en el paisaje tlaxcalteca, el sabino o enebro y el pino piñonero. Debido a la diversidad de plantas y a los bosques ribereños, en el jardín vive una gran diversidad de aves. A la fecha se han registrado más de 50 especies de aves: garzas, carpinteros, calandrias, tordos, colibríes, mirlos, gorriones, capulineros y los ubicuos papamoscas cardenalitos. También son abundantes las mariposas de diversos colores que visitan las flores y las acrobáticas libélulas y caballitos del diablo, que hacen de los humedales su hogar. Los jardines botánicos son indispensables para la conservación, investigación y educación sobre las plantas. Son espacios que brindan muchas posibilidades de aprendizaje a través de la recreación. Visita el Jardín Botánico de Tizatlán y conoce la riqueza natural de Tlaxcala. A tan solo 6 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala se ubica el antiguo municipio de San Pablo Apetatitlán. Su nombre significa lugar de esteras de caña o petate, debido a la existencia de una antigua laguna. Este municipio es atravesado por el principal río de Tlaxcala, el Zaguapan, que se juntará con el Atoyac en Puebla y más adelante se convertirá en el extraordinario Balsas de Guerrero hasta llegar al Océano Pacífico. En el centro histórico de Apetatitlán hubo un antiguo asentamiento indígena donde se establecieron más tarde los españoles migrantes. Los misioneros franciscanos construyeron una ermita en 1589 y actualmente en el centro se ubican 2 magníficos edificios coloniales: el Templo del Padre Jesús y la Parroquia de San Pablo Apóstol del siglo XVIII. A solo unos metros de este hermoso centro histórico se encuentra el área natural protegida La Cueva, parque atravesado por el río Natahuatla, uno de los muchos escurrimientos que descienden del volcán La Malinche, también conocido como Matlacueye, y que continúa su camino por el zoológico del altiplano hasta llegar al río Zaguapan. El parque es único, ya que mantiene 12 manantiales de agua cristalina y un humedal artificial. Además, a lo largo del río Natahuatla crecen grandes árboles nativos propios de hábitats ribereños, como grandes fresnos y sauces, ailes y tepozanes, y arbustos como el azomiate o jarilla de abundantes flores amarillas, el platanillo o caña de indias de atractivas flores naranjas, rojas y amarillas, y algunos delicados helechos. El bosque ribereño mantiene un microclima agradable, permitiendo una gran diversidad de vida: gorriones, saltaparedes, zanates, jilgueritos, sastrecillos, papamoscas y otras especies de aves son residentes del bosque. Durante el invierno, aquí se refugian algunas aves migratorias como mirlos y chipes. Entre ellos destaca el chipe arroyero, de aproximadamente 15 centímetros. Como su nombre lo indica, este atractivo chipe migratorio se alimenta de insectos acuáticos, caracoles y acosiles en el agua y en la orilla de los arroyos. Algunas especies acuáticas como el malacote o redondilla de agua, utilizado como quelite, dan refugio a pequeños peces y acosiles. Los humedales son refugio de varias especies de grandes aves acuáticas, como la garza dedos dorados, la elegante garza blanca, la garza nocturna corona negra y la garcita verde, que se alimentan de pequeños peces nativos e introducidos como la carpa. Es importante mantener las condiciones adecuadas para que prospere la flora y la fauna nativa, que aún existe en áreas urbanas,
y controlar la proliferación de especies exóticas invasoras como el mastuerzo, el berro blanco euroasiático y la higuerilla del Mediterráneo. Además, la cueva es uno de los pulmones con los que aún cuenta Tlaxcala. El Parque La Cueva proporciona una gran oportunidad para dar un paseo en un área protegida dentro de la ciudad, en donde fácilmente podemos tener un encuentro con la naturaleza, manantiales, humedales y una gran diversidad de plantas y animales silvestres. El Parque La Cueva es un valioso tesoro de la riqueza natural. Conócelo, valóralo y consérvalo. El Parque Natural El Rey está ubicado en el norte del estado de Tlaxcala, en la Sierra de Tlaxco, parte del eje neovolcánico. La sierra es compartida con el estado de Puebla y más al norte continúa en el estado de Hidalgo. La palabra Tlaxco proviene del náhuatl Tlachtli y significa en el lugar del juego de pelota. A poco más de una hora de distancia de Tlaxcala, pasando por el pueblo mágico Tlaxco, por la carretera federal 150, se encuentra la desviación hacia la hacienda San Diego Xochuca. En esta hacienda del siglo XIX se promueve el cultivo milenario del maguey para la producción del pulque. El punto más alto de la Sierra de Tlaxco es el Huilacapitzo, a 3.500 metros, que quiere decir el que toca la flauta. Desde varios lugares se aprecia la imponente Peña del Rosario, también conocida como Peña del Rey, con una altitud de 3.440 metros. La vista desde la cima es extraordinaria. Se puede contemplar el volcán de la Malinche hacia el sur, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl hacia el suroeste y el Pico de Orizaba hacia el sureste. La vegetación de la sierra es muy diversa. En la parte más baja del piedemonte, por debajo de los 2.700 metros, domina un bosque seco de encinos, pinos y enebros. En algunas áreas domina el soyate, especie endémica de México, junto con algunos magueyes, nopales y copales. Entre los 2.700 y 3.200 metros se ubica el bosque de encinos con gran cantidad de heno colgante, que le da un aspecto fantasmagórico al bosque. Más arriba dominan el oyamel de tronco recubierto con líquenes de tonalidades verdes claras y oscuras. Además hay cedro blanco, pino lacio y pino ayacahuite, aile, madroño, los arbustos jarilla, azomiate, azoyate y pingüica, la colorida garañona y el pasto zacatón. En todos estos ecosistemas hay una gran diversidad de hongos que se asocian a las especies de árboles en una interesante simbiosis, donde los filamentos de los hongos funcionan como raíces secundarias de los árboles, mientras que estos les proporcionan savia elaborada. A nivel del suelo también viven la singular pipa de indio y los elotes de coyote asociados a los encinos. Por arriba de los 3.300 hasta los 4.000 metros domina el pino de las alturas y en las peñas crecen conchitas de color verde claro con inflorescencias rojas y amarillas, como si fueran velas prendidas. Ahí también vive la pequeña biznaga de flor rosadas endémica de México. En estos bosques habitan una gran diversidad de especies de animales como gato montés, coyote, cacomixtle, comadreja, codorniz de Moctezuma, varias especies de pájaros carpinteros, reyezuelos, tecolotes, colibríes, lagartijas, eslizones, cascabeles, culebras, ranas de árbol, tlaconetes y el ajolote atigrado, además de una gran diversidad de insectos y arañas. Varios de los habitantes de la zona, plantas y animales se encuentran en riesgo, por lo que el mantenimiento de las condiciones naturales de estos bosques es sumamente importante para la conservación de su riqueza natural. La Sierra de Tlaxco alberga un enorme tesoro natural.
Visita, valora y respeta la naturaleza del Parque Natural El Rey. Conoce la riqueza natural de Tlaxcala.